Buenos días, mi nombre es Andrés Emanuel Díaz y le voy a presentar el siguiente trabajo titulado HD20, aparato de placa caliente con guarda para la medición de las propiedades de transferencia de calor por conducción y enfocado en el tema de hormigones. Y acá le hago un breve resumen de los integrantes del grupo al cual pertenezco. Nosotros nos llamamos G3E, que quiere decir Grupo de Eficiencia Energética en Edificios. Bueno, cuyo director es el doctor Alejandro Hernández. Somos del Instituto INENCO. Aquí están todos los integrantes. Esta es una frase muy buena que lo dijo Carrillo en una conferencia. Para que aportemos a la protección del medio ambiente tenemos que implementar materiales, equipo y sistemas de energía más eficientes que no alteren el sistema ecológico o disminuyan significativamente el impacto ambiental. ¿A qué se refiere esto? Que si vamos a desarrollar una nueva tecnología, tenemos que ser sustentable. Y ese es el objetivo de esto. Ahora, otros objetivos es, bueno, de diseñar, construir y ensayar un aparato de placa caliente con guarda para evaluar la transferencia de calor por conducción de los hormigones con agregados especiales, ¿sí? Tiene que ser un aparato razonable y accesible y de fácil traslado y sustentable. ¿Para qué me sirve esto? Para medir algunas propiedades como la resistencia térmica, la tramitancia, la conductividad y la resistividad térmica. Estas propiedades son muy importantes porque son las que van implementadas en las ecuaciones para que uno haga un estudio del tema de la energía o la cantidad de calor que se pierde o se gana en un ambiente o una habitación, ya sea para calefacción o acondicionamiento térmico del edificio. La metodología que se utilizó fueron varias normas. La primera es la 11.559, en el cual te dice cómo construirlo al aparato, pero no te dice básicamente cómo lo tenés que hacer, de qué, sino el tema de las medidas que tenés que seguir. La 11.549, la 11.601 y la norma muchas gracias. Siempre hay que ser agradecido por todo el tiempo. Acá un breve resumen de la transferencia de calor por conducción. Tengo un sólido, tengo un flujo de calor, el mismo es la velocidad con que se transfiere el calor en una dirección y que es proporcional al área perpendicular a la dirección de transferencia, ¿sí? Y a la diferencia de temperatura, ¿sí?, que hay entre la placa o lo que yo estoy ensayando e inversamente proporcional al espesor del sólido. Eso es básicamente lo que es la velocidad a la que se transfiere el calor. Y las unidades están en vatio, que son joule por segundo. Luego aparece una constante de proporcionalidad en esta ecuación, que es la que mundialmente conocida, la conductividad térmica del material. Si nosotros hacemos tender al diferencial de X a 0, la ecuación anterior se reduce a su forma diferencial, que es la ley conocida de Fourier, ¿sí? El gradiente de temperatura, si nosotros lo analizamos como está aquí en la forma esta diferencial de T sobre diferencial de X, va a tener esta forma, ¿sí? La diferencia que hay entre las temperaturas, los dos puntos, y las dos distancias, que en este caso me queda el espesor. Bueno, ¿qué es la resistencia térmica y la tramitancia térmica? La resistencia térmica es una medida de la resistencia, como dice la misma palabra, que se opone al flujo de calor, ya sea de un material simple o una combinación de dichos materiales, ¿sí? Es simplemente la diferencia que hay entre la temperatura de las caras sobre el flujo de calor por el área en la que estoy estudiando. En cambio, la tramitancia térmica es la inversa de la resistencia térmica, ¿sí? Y dicho de otro modo, es la cantidad de energía que fluye a través de dicho material. Acá está brevemente una tabla en donde se muestra el material en la primera columna, en la segunda la densidad del material y en la tercera columna la conductividad térmica. Esto está hecho por la norma IRAN 11.601. Por ejemplo, un hormigón normal tiene una densidad de 2.500 kilogramos por metro cúbico y su conductividad es 1,7.
Y ahora si vamos a algo más específico como un hormigón celular, tiene una densidad de 600 kilogramos por metro cúbico y miren la conductividad baja, es 0,16, muy bajo. Las unidades de la conductividad térmica son vatio sobre metro por cada grado Kelvin o grado Celsius, ¿sí? Ahora, el esquema que muestra la norma IRA 11559 de lo que es una placa caliente con guarda, es básicamente como se muestra aquí, es una muestra en la cual la muestra está rodeada por una placa fría y una placa caliente, ¿sí? Luego, ¿cómo vamos a hacer la placa caliente? Esa depende de nosotros. Y la placa fría también. La norma simplemente te dice el esquema de cómo, de las, digamos, de las normas que tienen que seguir para el tema de medida y todo lo demás, ¿sí? Guarda quiere decir lo que está en los bordes de la muestra y en el medio es donde se hace el área de medición. Bueno, como antecedente, nuestro director y mi director también de tesis doctoral, el doctor Alejandro, desarrolló para su tesis de grado una caja caliente con guarda, así que tiene la siguiente forma y los diferentes elementos. Ahora a nivel internacional, Luciano Di Maio y Bartolomeo Coppola desarrolló también una caja térmica para una sola probeta, en el cual se muestra aquí. Luego aquí abajo, Gandagea hizo un aparato en forma circular, ¿sí? En el cual no hay una aislación, como se verá en su exterior, no tiene aislación térmica, simplemente mide ambas caras de la probeta, son dos, acá está la primera, acá está la segunda. Luego a nivel nacional está María con Juan Corace de la Universidad del Noreste, en el cual desarrollaron una caja de conductividad térmica para medir la conductividad térmica de la madera. Ellos necesitaban medir la conductividad térmica de diferente madera, entonces hicieron eso. Luego, la señorita Sánchez Belém, en el 2015, desarrolló una caja con conductividad térmica también, para medir la conductividad térmica, perdón, en el cual consistía, como se ve aquí a continuación, se pone la muestra aquí, todo esto de cobre, y es una caja estéticamente muy buena. Bueno, finalmente aquí le estoy presentando la caja que he desarrollado, la cual es la que se muestra aquí a la derecha, donde se ven los especímenes, o si no las termocuplas, por decirlo así, son para dos termocuplas mellizas, porque tanto la parte derecha como la parte izquierda tienen que ser lo mismo. Entonces es mejor y opté por hacer probetas mellizas para un mejor resultado, ¿sí? Luego, acá en el medio tienen ustedes la parte de la placa caliente, ¿sí? Como se muestra aquí, en donde tiene la guarda y el área de medición que es en el medio. Todo esto son resistencias eléctricas que me proporcionan calor a una de la cara de la probeta, mientras que la otra cara de la probeta tiene proporcionado un tanquecito de agua, que está hecho de acero inoxidable, en el cual circula agua por una bomba. Lo que hace es traerme el calor de esa cara de la probeta para así luego medir las temperaturas. En un determinado momento me llega, yo midiendo la temperatura y me fijo que la probeta está en estado estacionario. ¿Qué quiere decir estado estacionario? Que no cambiaron sus propiedades en un momento en que todas sus propiedades térmicas están siendo constantes, en donde se toman los datos y se calcula indirectamente la conductividad térmica, ¿sí? Este es el corazón de la placa. Como verán, es una resistencia térmica que he armado a mano. La misma está hecha con alambre de nicrón, que es níquel y cromo, ¿sí? En diferentes proporciones. La guarda tiene 30 centímetros por 30 centímetros, mientras que la placa del centro tiene 15 por 15. La misma fue unida con silicona de alta temperatura. Luego eso va en contacto con esta placa, que es de aluminio, que tiene una buena conductividad térmica para así transferir el calor en forma rápida a mi probeta. Acá está la parte de enfriamiento, ¿sí? El cual consiste en un tanque de agua con una bomba y un radiador reciclado, un radiador de camioneta, en el cual
La bomba lo que hace es circular el agua en el tanquecito este que está adentro me extrae el agua caliente y el agua caliente viene por aquí y entra alrededor. El radiador lo que hace es intercambiar la temperatura del agua caliente con el ambiente, me la enfría, por decirlo así, o me lo llega a aproximar al ambiente y luego vuelve hacia el tanque. Y viceversa, así para la parte de la derecha como de la izquierda, porque acuérdense que son para dos probetas mellizas. Luego, la parte del sistema de control electrónico está dado por un termostato STC 1000, en el cual la función de este es mostrarme la temperatura y cortarme la temperatura de todo el sistema para que no me exceda. Yo lo programé en 70 grados para trabajar así normalmente. Las mismas se manejan por dos dimmer de ventiladores, uno para la placa central, otro para la guarda, en el cual voy regulándolo, el voltaje, para darle así más temperatura o menos, ¿sí? Los datos se tomaron y se los grabaron con un datalogger LabJack U6, como el que se muestra aquí, de varios canales, en el cual viene un soft, que ese software se lo instala en la computadora de forma sencilla y me da los valores de la temperatura, depende de cómo yo lo ponga minuto a minuto, cada cuántos segundos o hasta horas, depende de la demanda que yo necesite. Bueno, las probetas que se ensayaron son de cinco diferentes dosificaciones, ¿sí? En el cual cada una tiene su determinada cantidad de agua, cemento, agregado grueso, agregado fino, plástico, aditivo especial y perlita, ¿sí? Eh, Como conclusión de este trabajo, en el tema de la probeta, en la parte técnica, las dimensiones del aparato son de 39 por 39 por 19 centímetros. La potencia de operación va entre los 37 y los 64 vatios. La temperatura de trabajo máxima es de 75 grados. El tamaño de la probeta que se necesita son de 30 por 30 por unos 4 centímetros de espesor, ¿sí? La orientación de la probeta vertical, el volumen de agua que se utiliza es de 52,4 litros y es un circuito cerrado donde no se pierde nada de agua, es la misma agua que circula todo el circuito. Eso hace la diferencia de las demás cajas que hicieron, que directamente va conectado a la red, y la red lo que hace de agua, perdón, es todo el agua caliente que sale, se va por la cloaca. El promedio de cada ensayo es de 5,5 horas, hasta que se torna el estado estacionario. El método empleado es placa caliente con guarda para dos probetas, pesa aproximadamente 9 kilos, y el precio total es más o menos unos 34.000 pesos. Con este sistema se ahorraron entre 360 y 437 litros de agua por cada ensayo, ¿sí? Porque es un circuito cerrado. Y se consume 37 vatios hora o 64 vatios hora de calor para mantener la unidad calefactora a una temperatura constante, ¿sí? Acá están los resultados. Tengo la densidad de cada probeta, la cantidad de plástico que le agregué, y bueno, cómo fue cayendo la densidad de acuerdo conforme le fui agregando plástico. Por ejemplo, la densidad de 2.467 kilogramos por metro cúbico y logré una densidad de 1.983 con casi un 37% de agregado plástico. Luego la conductividad térmica de la probeta de control es 1,7 y la que dio menor de 1,04. Se bajó más o menos un 68%, un 40% la conductividad térmica. La resistencia térmica bajó un 68% como máximo. Y la resistividad también de la probeta de control, que me dio una resistividad térmica de 0,56, obtuve una resistividad, una resistencia al flujo de calor con máxima de 0,9, ¿sí? Casi un 70%. Y la tramitancia térmica se logró reducirla y de acuerdo al análisis en un 40%. Luego, el tema del comportamiento de la densidad con la conductividad térmica, mientras más denso es el material, más conductivo es, ¿sí? Entonces aquí se muestra básicamente eso, ¿ven? Bueno, las conclusiones que se desarrolló un equipo que permite medir las propiedades del hormigón, tanto común como hormigones con agregados especiales.
Lo que le hice fue agregarle polietileno de alta y baja densidad reciclado y perlita, que es lo que se hace la perlita expandida. Se cumple con las normas dichas anteriormente, el error está dentro del más y menos del 2%. Bueno, esto ya lo dije, el circuito ahorra un 360 litros de agua por cada ensayo. Bueno, estas son conclusiones de la parte de las dosificaciones, que se recomienda más o menos un agregado del 20% de plástico y 19% de perlita cruda, ¿sí? El aparato será de gran utilidad para realizar estanes, laboratorio de la materia transferencia de calor, laboratorio de medición, curso de posgrado de la maestría en energía renovable, como introducción a la transformación energética y medición e instrumentación. Se le agradece al grupo de trabajo del GINCO, de la Facultad de Ingeniería, en el que me ayudaron mucho, también al ingeniero Lucas Burgo, al técnico Oscar Recalde, Emanuel Armata, Carlos Fernández, Ricardo Caso, Hugo Soliboy. También se agradece al Consejo Nacional de Investigaciones Nacional, al CONICET y al Consejo de Investigación de la UNSA. Y por último a mi compañero y técnico investigador, Ricardo Echazú, del INECO. Eso es todo. Muchas gracias. Nada popular. Ya terminé.